Cuando queráis. Bueno, Nacho, no sé si hay esos nervios, esas ganas ya de antes del primer partido, ¿no? Sí, siempre es un momento especial, ¿no? Llevas preparando mucho tiempo, haciendo el equipo meses incluso, y bueno, siempre el primer partido tiene un valor especial porque es el inicio de una dinámica y esperemos que en este caso sea positiva y bueno, sea el arranque de una buena temporada. No sé cómo está la plantilla desde este primer inicio, estamos ahí también pendientes de Matt, no sé si sabes ya algo o todavía no. Todavía no, estamos esperando a que llegue el informe, probablemente hoy por la mañana nos digan pues cuál es el alcance real de la lesión, si va a estar parado 6 semanas, 2 o ninguna. ¿Y del resto no sé si hay alguna molestia o están todos en condiciones? Bueno, molestias típicas, pero no de algún jugador, pero de algunos golpes que nos han llevado en los últimos partidos, pero nada que les impida jugar el próximo día. Nacho, se hablaba en los últimos días del un nuevo posible fichaje. No sé si hay algo, si estáis trabajando en algo o si ya está cerrada la plantilla. ¿Quién ha hablado? La prensa. Y las redes sociales. Pues preguntar a la prensa. No, lógicamente dependemos de lo que le digan a Matt. Si Matt va a estar parado mucho tiempo, pues lógicamente tendremos que fichar a alguien. Si Matt puede jugar el próximo partido, no ficharemos a nadie, de momento, vaya. Pues cómo influye esto también en Cigoya. Sí, influye, claro. Sí, si influye en Cigoya este nuevo fichaje, ¿no? Que venga Matt, que no. No, si ficháramos a alguien sería para sustituir a Matt el tiempo que Matt estuviera fuera. No sé si te preguntaron, me imagino que sí por el GO. No sé si te esperas un partido parecido a estos de pretemporada o crees que tienen ahí más guardado en algún lado. No me preguntaron. Pues te pregunto tú. No, lógicamente los partidos de pretemporada no cuentan. Ni las dinámicas de pretemporada, ni los partidos que ha habido, en este caso ha habido 2 partidos entre los mismos equipos. No cuenta para nada, no nos esperamos el mismo equipo, ni nos esperamos los mismos planteamientos tácticos, ni nada. Nos sirve para conocer un poco la plantilla del COP, que era desconocida, ¿no? En parte, muchos jugadores, había jugadores a los que lógicamente conocíamos de otros años, pero había jugadores que no, entonces nos sirve para conocer pues un poco el impacto que puedan tener en la liga y en este inicio de campeonato, porque hay jugadores que ya hemos visto que tienen mucha calidad, que se han adaptado muy rápido y que la verdad es que han hecho un bloque bueno, una plantilla de calidad con mucho peligro, sobre todo en el tiro exterior. Tienen grandísimos tiradores y nos va a obligar a darle el 100% y sobre todo a pensar que los partidos que hemos jugado no tienen el valor ni nos sirven de referencia con lo que nos vamos a encontrar el próximo día. El Breo, por lo que se vio en pretemporada, más equilibrado quizás que el año pasado, con más defensa quizás, no sé cómo... Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos un equipo para hacer un baloncesto bonito, con mucha intensidad atrás, con un ritmo de juego alto, quizás no tan alto como el que teníamos el año pasado, pero creo que nos da para hacer un baloncesto muy dinámico, que es el baloncesto que me gusta a mí, y espero que sea así, que lo hagamos bien y que sea un baloncesto que enganche al aficionado de Lugo.
no sé, a nivel de, o sea, no decir objetivos, pero todo este tema extradeportivo de un ascenso, habrá, no sé cómo afecta a la plantilla, cambia la mentalidad a la hora de afrontar este inicio de temporada. Bueno, espero que no estemos pensando en eso ahora mismo. Desde luego voy a incidir mucho en esto con la plantilla, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, no estamos en el proceso de estar mirando en el final de temporada ni en cuánto se asciende ni nada por el estilo. Esos son temas extradeportivos, digamos, de los que hay que hablar bastante. Pero en cuanto a la plantilla, espero que no estemos fijándonos en eso, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en el partido de Orense, que bastante dolores de cabeza nos puede traer. ¿Sí? Vamos. Vale.